Entonces puede que los miércoles llegue un poquito tarde, porque me toca primero llevar a la dueña al carro donde trabaja y luego yo seguir para acá. Pero creo que ahí más o menos nos podemos defender. Vamos a continuar, como yo les dije, en la clase pasada no arrancábamos con neuro, sino hacíamos la continuidad de una vez de cartílago y hueso, que esos dos tejidos están muy relacionados entre ellos. Entonces, vamos aquí a mostrar, digamos, lo que el hueso se moviliza. ¿Qué le pasaría aquí a este que no conecta? Está prendido. Y ahí da la luz. Está prendido, pero está revelado. Mejor si me quiere tener sentado ese aparato aquí también. Bueno, entonces, el hueso, pues es una evolución del cartílago. Como veíamos en la clase pasada, el feto nace cartilaginoso, su esqueleto es cartílago. Pero ya en la última semana de desarrollo empieza a osificar. ¿Cuál es el primer hueso que se osifica? El fémur en su tercio distal. Pues este está revelado, pero... Sí, las teclas sí pasan. No hay problema con las teclas. Entonces, el hueso va a tener la opción de ser una evolución del cartílago. Estoy viendo aquí algo raro. Ya sé qué pasó. Ahora sí. Entonces, el hueso va a ser una evolución del cartílago. Y el primer núcleo de osificación, ¿cómo se llama? El núcleo de osificación de Becklar. Es importante ahí que lo conozcan. Y vean la estructura de los huesos, todo lo que tiene, y es lo que vamos a ver hoy. Esto es lo que vamos a observar de los huesos. Y lo que vemos hoy lo vamos a observar en las placas histológicas. Entonces tiene una matriz ósea. Ya la matriz no es, digamos, en esta matriz predomina la presencia del calcio, hidroxiapatita y otros elementos que le dan dureza. También tiene lagunas como el cartílago para tener los osteocitos y osteoblastos en su interior. Y el sistema haversiano es la estructura, digámoslo así, morfológica, ultraestructural del hueso. Hay conductos de Wolman, líneas de cemento, fibra de Charpey y las células que mencioné, osteocitos, osteoblastos y los osteoclastos. Los tres tipos de células que encontramos en el hueso. Entonces, miremos la proporción de las materias, de todo lo que está constituyendo el hueso. Tenemos 30% de materia orgánica. ¿Y qué la constituye? Pues el tejido prácticamente vivo, las células. Los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos y el tejido conectivo. Y hay materia inorgánica que es el 45%, de la mayoría es inorgánica. De calcio, inclusive cristales de hidroxiapatita y otra serie de elementos que están constituyéndolo. Y por supuesto, como todo tejido vivo necesita agua para poder funcionar. La matriz ósea, ¿por qué elementos está constituida? La sustancia fundamental que al igual que el cartílago tiene glicosaminoglucanos. Todos los tiene ahí y ahí se observa muy bien. Tienen colágena de predominio de tipo 1. Minerales: carbonato de calcio, fosfato de calcio, hidroxiapatita,
ion citrato, ion carbonato, fosfato, fluoruro, y esto en algunas zonas donde hay por ahí elementos radiactivos, materiales radiactivos, radios y todo eso, puede uno encontrar hasta plomo en los huesos. Las personas que vienen a las zonas donde hay minas, donde hay radium, se da esa posibilidad, porque el radium va evolucionando hacia plomo. Y, voy a grabar, creo que no estoy cumpliendo con la tarea de grabar. Me pongo a buscar la parafernalia y no hago la otra parte. Vamos a grabar. Ah, no, ya están grabando, no hay problema. No hay problema por ese lado. Entonces, venimos bien. Entonces, las osteoprogenitoras, ya hablamos nosotros del blastema, de todo lo que mencionamos en el cartílago, entonces ya ustedes lo recuerdan. Lo nuevo, las tres últimas. Osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Miramos acá, entonces ya todo lo que hemos hablado del blastema, la parte superior, la evolución. Entonces ya la evolución no se da a condrocito ni a condroblasto, se da a osteoblasto. ¿Y por qué se da esa evolución? ¿Quién me recuerda que lo vimos en la clase pasada? El oxígeno. ¿Quién tiene más oxígeno, el cartílago o el hueso? El hueso. Por eso el hueso tiene su circulación interna y todo, que el cartílago no la tiene. Entonces, ya el estímulo del oxígeno hace que vaya evolucionando hacia osteoblasto y de ahí empieza su crecimiento. Entonces, si uno mira la imagen de la parte inferior, y aquí me siento para señalar, vamos a encontrar que hay un osteocito, y vemos aquí el puntero, hay un osteocito y aquí está la laguna que lo rodea. Y él en esa laguna va depositando, digamos, la matriz, sintetiza la matriz ósea, que como elemento importante tiene el colágeno. Entonces, ahí es donde empieza a sintetizarla. Luego de ese colágeno, pues se va a calcificar y va a armar esta parte periférica, que es lo que corresponde ya al hueso, digamos, lo duro, el hueso que ya tiene ese tipo de situación. Entonces, miremos cuáles son. ¿Qué es el osteoblasto? Son células de hueso encargadas de sintetizar matriz ósea, por lo que están involucradas en el desarrollo y crecimiento de los huesos. Esa es la razón. Si nosotros continuamos, pues vamos viendo el desarrollo del blastema, como lo hemos dicho previamente, y luego, pues con buena oxigenación empiezan a aparecer en esta zona los osteoblastos, y los osteoblastos se van rodeando de la matriz ósea que producen. Esta es una imagen precisamente donde muestra la evolución del hueso en ese sentido. Aquí ya podemos observarla de una manera más nítida. Aquí aparecen, a partir del blastema, aparecen los osteoblastos, y los osteoblastos van a empezar a rodearse de la matriz que ellos producen hasta que llega y se osifica o se calcifica. Toma la dureza que le corresponde al hueso a través de ese proceso. Aquí también vemos, por ejemplo, aquí a la orilla del hueso podemos encontrar en las trabéculas, se ve muy bonito, en el hueso trabeculado, los osteoblastos, como ven en esta parte que estoy señalando, los osteoblastos que van
depositando la matriz ósea y luego quedan rodeados de esa matriz que produjeron, metidos en la laguna y se convierten en osteocitos, que son los que estoy señalando en este momento. O sea, de osteoblasto pasa a osteocitos, como lo vemos acá. Entonces, la evolución del hueso. Aquí vemos una trabécula, por eso vemos por ambos lados osteoblastos. Está armando la trabécula ósea como tal. Ya después miraremos cómo se dispone en el hueso compacto. Entonces, lo que veníamos diciendo hace un momento, el osteoblasto produce su matriz sin mineralizar, como está acá, y luego adquiere calcio y todos los cristales y se mineraliza. Hay que tener en cuenta que el osteoblasto tiene una forma como un polígono, es poliédrica prácticamente. Y el material que está rodeándolo en la laguna es el material osteoide. Material osteoide, que él lo produce. Entonces, va a llevar a ese desarrollo. ¿Qué tiene de especial en los osteocitos? Como vimos en la imagen anterior, los osteoblastos son muy cercanos unos a los otros. Y aquí, cuando ya se separan, ellos siguen conectados por nexos. Ellos continúan conectados por nexos y esos nexos lo hacen a través de unos canales que dejan, aquí vemos por ejemplo, aquí por este lado, se insinúa una canal que lo va a conectar con otro osteocito, ya porque ya está, terminó su tarea, y con otro osteocito vecino. Tienen muy buena comunicación entre ellos. Entonces, aquí podemos decir que son células poliédricas, como pueden verlo ahí. A ver quién me lee aquí, a ver, Dani Muñoz, lea lo que dice ahí la diapositiva. Los osteoblastos son células poliédricas con largas y delgadas prolongaciones citoplasmáticas que son rodeadas por el osteoide producido y que se asocia mediante uniones de comunicación, nexos o gap junction, con prolongaciones similares de los osteoblastos vecinos. Entonces, entre ellos se están interconectando. Esta mano es un osteoblasto, este es el otro, entonces tienen ese. Y si arriba hay más, y si abajo hay más, en todas las direcciones hacen esas conexiones. Esa es una particularidad muy importante. Entonces, ellos también participan en la mineralización, porque ellos reciben de la sangre todos los materiales de la matriz orgánica. Producen vesículas, es decir, vacuolas, de unas 100 nanómetros de diámetro rodeadas de membrana celular, las que acumulan calcio y fosfato. Además, un metabolito muy importante para su proceso es la fosfatasa alcalina y pirofosfatasa. Entonces, estas ayudan a generar el fosfato, y eso permite que hayan centros de nucleación donde se depositan las sales minerales. Esa es, digamos, la función que desarrollan los osteoblastos como tales. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. ¿Estos serían los osteoblastos como tal o los osteocitos? Esos que acabamos de mencionar. Los osteoblastos son los que producen todo esto. Listo. Porque los osteocitos es cuando ya terminaron la carrera, ya terminaron su tarea. Entonces los osteocitos son osteoblastos pensionados. Esa es más o menos la situación. Listo. Entonces, esa es la forma como funciona. ¿Ya alcanzaron a escuchar al compañero? Bueno, si no ponemos los parlantes. Me parece que sí funciona este sistema, ¿no? Bueno, entonces, ahí estamos observando que ya pasaron a osteocitos. ¿Vean? Entonces ya son células propias del tejido óseo formado, del hueso que se formó, del hueso que se organizó. Presenta un citoplasma, un retículo endoplásmico rugoso, aparato de Golgi,
y puede presentar lisosomas. Pero de todas maneras, el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico de los osteoblastos es más desarrollado y más activo que el de los osteocitos. Ya para los osteocitos les sirve simplemente para mantener su proceso metabólico básico. Ahora pueden presentar lisosomas, que los lisosomas se asocian mucho con la fosfatasa alcalina, con la producción de fosfatasa alcalina, que es un metabolito importante del hueso. Entonces, vean, los osteocitos tienen la posibilidad de sintetizar y reabsorber en forma limitada componentes de la matriz ósea. Es lo que los libros encuentran ustedes como osteólisis osteocítica. Es un metabolismo mínimo, no es algo así exageradamente grande, es mínimo, pero ellos tienen algo de actividad. La osteólisis osteocítica tiene importancia en la regulación de la calcemia. Entonces ellos son los que tienen que estar recibiendo el estímulo de la tirocalcitonina y el estímulo de la paratormona. Entonces, esas dos hormonas hacen que se dé la osteólisis osteocítica y va a mantener regulado el calcio en la sangre. Se van a mantener la calcemia dentro de límites normales. Entonces, para que observen que estas células, aunque están pensionadas, hacen algún poquito de trabajo como mantener los niveles de calcemia. Doctor. Los osteocitos están bañados por una delgada capa de líquido tisular, el que vimos alrededor de la laguna, que está muy relacionado también con el material osteoide. Y como dice, cada osteocito ocupa una laguna y proyecta sus prolongaciones citoplasmáticas por los canalículos. Toman contacto con prolongaciones de osteocitos vecinos, lo que dije hace un momento, o con células de revestimiento óseo bañadas por el líquido tisular del tejido conjuntivo que rodea los capilares sanguíneos. Dentro del hueso hay capilares sanguíneos, en relación con ellos, y esos capilares son los que le envían al osteocito su nutrición y reciben también los productos metabólicos, le entregan las hormonas para que trabajen. Entonces ahí ya es una interrelación dinámica muy importante en ese sentido con los vasos sanguíneos. Ahora aquí observamos este corte de huesos, lo iremos a ver en el laboratorio. Entonces, ¿qué le llama la atención de todo eso? Parece un remolino en el mar, ¿no? Eso, entonces, aquí vamos a observar ya el hueso compacto. Vimos los osteoblastos en el hueso, digámoslo, en el hueso esponjoso, en las trabéculas. En el hueso compacto va creciendo por aposición, van creciendo por aposición, entonces se van armando como ubicaciones concéntricas. Aquí, pues, como van en distintas direcciones, pero ahí vemos la situación de la ubicación concéntrica que tienen los huesos, su ubicación concéntrica. Y vemos que en esa ubicación hay un espacio acá, que en este caso es el conducto de Havers. Ahora lo miraremos para que lo escriban en los términos que es. Aquí, conductos de Havers. Y entonces ya aquí hay laminillas concéntricas alrededor de estos conductos de Havers. Y miramos acá, aquí lo vemos más en detalle. Y vean aquí, muy discretos los osteocitos en su sitio. El hueso compacto va creciendo de una manera concéntrica. Y si nosotros observamos acá, en este tipo de corte que se hizo, entonces este conducto que está aquí perpendicular, que lo vemos cortado a través, tiene otra contraparte que son unos que van horizontales, que son los conductos de Workman. Y tanto por el conducto de Havers como por el conducto de Wolfram va el paquete vasculonervioso del hueso.
O sea, van vasos y nervios del hueso. Y si ustedes observan, en este corte vemos cómo están las prolongaciones entre unos y otros osteocitos. Ahí están intercomunicados por las prolongaciones que yo les mencionaba previamente. Este se llama conducto de Wolfram, con W. Ahorita lo hemos escrito en una diapositiva delante. Y este de Havers, que es con H y B pequeña. Pero ya lo vamos a... Doctor, qué pena. ¿Me podría volver a señalar las terminaciones, esas disposiciones de las Sí, proyecciones que hacen los osteocitos? bueno, aquí vemos los osteocitos que están en una disposición concéntrica. Una disposición concéntrica. Y aquí tenemos los, digamos, todos los osteocitos tienen como deformación. Y ellos tienen estas paticas que ustedes ven muy delgaditas entre uno y otro, que se pueden visualizar bien en este corte que se dice una coloración especial, donde vemos cómo están interconectados. Y estas interconexiones, ¿hasta dónde llegan? Hasta los vasos que están aquí. Y la nutrición le llega de este vaso y se viene para acá. O sea, este osteocito recibe y le pasa al otro, y le pasa al otro, y le va pasando a los diferentes osteocitos. Y ellos también, digamos, sus productos metabólicos los van devolviendo hacia la circulación venosa. Esa es la disposición. ¿Sí le quedó claro? Sí, doctor, ya Bueno, mucho más claro. bueno, perfecto. Entonces ahora, aquí vea, con fluorescencia se ven mejor las comunicaciones entre los osteocitos, cómo están comunicados. Y ahora con microscopía electrónica de barrido, vean cómo se observan. Ahí vemos que es una intercomunicación, una trama muy importante de conexión. Aquí volvemos a verlo, vea unos hacia arriba, otros hacia abajo, hacia los lados, en diferentes direcciones. Recuerdo que alguna vez cuando mi hija era pequeña y vio esta diapositiva, dijo que era una cucaracha. Entonces, vea, tienen esa disposición, paticas para todo lado. Y aquí podemos verlos en otro tipo de coloración. Ahí vamos observando cuál es la disposición que tienen esos osteocitos. Aquí volvemos a mostrar algo. Ahí se ven las celulitas. Aquí tenemos la disposición concéntrica. Hay algunas lagunas vacías porque el corte no cogió el osteocito, en otros están los osteocitos. Entonces ya hemos visto dos células, osteoblastos y osteocitos. Pero tenemos algo muy importante. Hay otras células que son, digámoslo así, ya unas células que se consideran células muy grandes, se consideran macrófagos. Lo más seguro es que son macrófagos. Entonces, esos macrófagos movilizan y reabsorben el hueso de una manera bastante grande, bastante, digámoslo así, importante. Movilizan mucho calcio, van a reabsorber hueso de una manera bastante importante, y en ese sentido, estas células tienen la particularidad de participar en la remodelación del hueso. Entonces remodelan el hueso. Importante eso. Entonces, ¿qué ocurre? Estos contienen muchos lisosomas. Y el osteoclasto tiene en su membrana citoplasmática un punto donde se produce como un corrugadito en esa membrana, frente al hueso que va a reabsorber. Y la otra zona es lisa. Tiene una zona externa que corresponde, ahora la miraremos, a una especialización de la superficie celular en que la membrana se asocia
estrechamente al hueso. Y esa zona que le digo que es como corrugadita, delimita el área que se va a reabsorber del hueso. Que son los pliegues que acabo de mencionarles en la superficie celular. Y en estos pliegues es donde encontramos que hay gran cantidad de lisosomas y mitocondrias, ergatoplasma y cisternas de Golgi. Todo el proceso metabólico se desarrolla en ese lugar y por eso en ese sitio encontramos esos elementos. Nos vamos a observar ahí. Y entonces aquí no hay ni siquiera necesidad de señalar. Estos son los osteoclastos y son células gigantes multinucleadas, lo mismo que ocurre con los macrófagos en algunos casos, que se convierten en células multinucleadas y ahí están haciendo reabsorción de hueso. Están haciendo la reabsorción, se ve muy bien cómo se está dando el proceso. Aquí vemos otro que está en esta situación. Estamos aquí por si hay que señalar algo. Entonces, vemos este aquí. Este inclusive está cerca a un vaso sanguíneo, un capilar. Aquí lo vemos en microscopía electrónica. ¿Y cuál es la zona corrugadita que digo? Aquí se ve pequeña en esta microfotografía electrónica, pero es esta zona que estoy señalando. Este tiene 1, 2, 3, 4 núcleos en la imagen, con microscopía electrónica simple, y lo vemos de esta manera. Y si miramos esquemáticamente, entonces tenemos esta zona de los repliegues, que es el ribete en cepillo. Y aquí tenemos la parte de la célula que está más cerca a la parte que está reabsorbiendo, y esto es lo que está en contacto con el hueso que se está reabsorbiendo. Y aquí está la matriz del hueso, y en esta punta y en esta otra, la unión es estrecha con el hueso, y el proceso metabólico se desarrolla en todo en esta parte. Aquí vemos otro hueso en reabsorción. Luego vemos aquí, vean, aquí como abrió un boquete en esta zona. Aquí están los osteocitos, aburridos porque les quitaron lo que han trabajado. Y aquí está el osteoclasto absorbiendo hueso. Entonces, si vamos a hablar de la actividad de los osteoclastos, ahí podemos mencionar, a ver quién lee. A ver, léame lo que dice la diapositiva. La membrana de los órganos primarios se funciona con la membrana celular que administra los repliegues del corte especializado. Liberación de enzimas lisosomales hacia el exterior. Acidificación del nutriente que daña el tejido óseo al absorber. Fagocitosis del material parcialmente solubilizado. Exactamente. Entonces, ahí vemos la ubicación de las enzimas lisosomales, cómo se acidifica el microambiente. Por ejemplo, en el cáncer de próstata, la fosfatasa que vamos a ver aumentada es la fosfatasa ácida. Y el cáncer de próstata da más metástasis al hueso, o es el primer tejido al que da metástasis. Entonces podemos observar la situación. La normalita es la fosfatasa alcalina, pero la fosfatasa ácida también puede actuar ahí. Ahí les voy adelantando algo de lo que está después. Y el material que se solubilizó lo fagocita. Eso es lo que hace, fagocitarlo. Y así fagocitado, pues, funciona bien. Pues nos va a mostrarlos, vean, los creados está fagocitando. Bueno, aquí ya es para entrar a hablar de otras partes. Entonces, bueno, ya vemos, aquí se forma hueso y aquí se reabsorbe. En este esquema que está mostrando cómo se va dando la cuestión. Ahora, ¿cómo arranca, según lo que se ha investigado, la evolución de los osteoclastos? Pueden ser precursores de los macrófagos
que se van estimulando y van dando una evolución hacia osteoclasto. Entonces hay los precursores, el preosteoclasto, otro preosteoclasto, y luego se unen varios de estos y forman un osteoclasto, que se adhiere al hueso y empieza a hacer su proceso. Y aquí las uniones firmes que les mencionaba previamente, tenemos aquí de color naranja, y entonces ya hace el proceso de absorción y van erosionando el hueso, lo van reabsorbiendo en ese sitio, más o menos la evolución. Y vemos un hueso con sus trabéculas que ha tenido puntos de reabsorción. Este hueso tiene una señora que tuvo la fractura de cadera. Tomé la foto de ese hueso, ya cómo están delgaditas las trabéculas. Los cleoclastos reabsorben y los osteocitos van desapareciendo y los osteoblastos prácticamente no están cumpliendo ninguna actividad. Pero el hueso se va volviendo delgadito. Ahí pueden ver lo que es la osteoporosis, que de pronto la veremos en otra clase. Y aquí volvemos a lo que veníamos diciendo hace un momento, aquí ya para mostrar las otras estructuras que tiene el hueso. Entonces tenemos, ¿cómo es que llaman estos? Havers. ¿Y estos? Wolman. Entonces, los de Wolman interconectan a los de Havers. Ahora aquí hay uno de Havers que tiene un pedacito de Wolman para allá, otro de para acá, y vemos la disposición del hueso compacto. Entonces, los dos tipos de huesos que conocemos, el hueso esponjoso, que en la carnicería le dicen a uno hueso, ¿cómo dicen? Me olvidó el término. Dice hueso poroso, lo llaman los carniceros. Entonces tiene trabéculas. Y en estos espacios, ustedes recuerdan qué tejido tenemos. ¿Qué tejido habrá en estos espacios? ¿Cómo? Médula ósea. ¿La médula ósea qué cumple? La eritropoiesis. Exactamente, ahí tenemos, entonces vean que esa es la función. Y el hueso compacto tiene esta disposición. Entonces vemos aquí el conducto de Havers con los vasos y los nervios que tiene. Y aquí vemos otro de Havers, y aquí vemos el de Wolman. Doctor. Sí, adelante. Es que no sé lo que está señalando en las diapositivas. Perdón, me viste que yo me estoy de pie y tienen toda la razón. Vuelvo aquí, por lo que poco trabajo sentado así. Entonces vamos a mostrar aquí. Aquí vemos el hueso esponjoso, con sus trabéculas y los espacios donde se contiene la médula ósea, que ya saben, tiene función eritropoyética. Y aquí abajo tenemos el hueso compacto. Entonces aquí vemos los conductos de Havers, que tenemos acá, que nos van funcionando con digamos, con la presencia de los vasos sanguíneos y fibras nerviosas. Y vemos cómo se conectan dos conductos de Havers a través del conducto de Wolman, que es el que tenemos aquí. Aquí abajo ya pueden ver el nombre Wolman, con B pequeña, Wolman, y pueden ver por aquí arriba Haversian, que es el conducto de Havers. Y aquí lo vamos a ver de una manera más precisa en cuanto a los elementos que tenemos. Entonces, en este corte, en este bloque, nosotros encontramos un bloque de hueso cortado desde la parte externa hacia la parte medular. Externamente, ¿qué tiene? El periósteo. Aquí encontramos el periósteo en el hueso. Y aquí encontramos el endostio. Encontramos el endostio en ese mismo hueso. Aquí volvemos a recalcar conductos de Havers. Este de Havers viene oblicuo en contacto con otro, pero aquí vemos uno de Volkmann, que une este con este. Y ahora miremos qué más ocurre con las laminillas. Las laminillas que crecen paralelamente al periósteo se llaman laminillas circunferenciales externas. ¿Ustedes no están viendo lo que yo señalo? Sí. Bueno, perfecto.
Y las que están en contacto con el endostio se llaman laminillas circunferenciales internas. Y las que rodean los conductos de Wolman se llaman laminillas concéntricas. Y pueden observarlas concéntricas. Y hay unas que están en este espacio entre los conductos de Wolman que se llaman laminillas intersticiales. Esa es la disposición de las laminillas, como lo podemos ver en el esquema. Y entonces el periostio y el endostio. Es un bloque de hueso que se cortó de esa manera. Y aquí ya podemos ver un conducto de Wolman con otro de Wolman unido por un conducto de Haber. Y ahí pueden ver ustedes las laminillas concéntricas. Vamos a ver ahí. Aquí vemos otro esquema que habla de lo mismo. Entonces, este sistema de Haber constituye lo que se llama la osteona. Osteona, también se llama, en los libros lo pueden encontrar con los dos. Aquí ya estamos viendo cómo el endostio empieza a hacer contacto con el hueso, digamos, con el hueso trabeculado, con la médula ósea. Y aquí vemos el periostio, con unas fibras de las que vamos a hablar más adelante, que son las fibras de Charpey. ¿Lo vemos aquí? Y entonces, ¿esto a qué correspondería? ¿Quién me dice esto que estoy señalando aquí? Haber, exactamente, y estos son los de Wolman. ¿Listo? Ese es el concepto, digamos, básico de la estructura del hueso ahí. Conductos de Haber, hueso esponjoso o trabeculado, y el hueso compacto. Y aquí, esquemáticamente, cómo se disponen los osteocitos. La disposición de los osteocitos y el vaso sanguíneo en el conducto de Haber que se mantiene funcionando. Aquí también vemos los canales de Haber o conductos, periostio, la lagunita donde están los osteocitos, aquí en el conducto de Wolman, uniendo los de Haber, aquí donde ya empieza la médula ósea, y la circulación generalmente arranca desde la médula hacia el hueso compacto. Más o menos la orientación que tiene la circulación. Sí. Generalmente, como el hueso hay que descalcificarlo, pueden desaparecer los vasos, porque no, digamos, la cuchilla por lo duro no podría cortarlo. Entonces, para que quede blandito, se deja solamente que quede la parte blanda. Entonces, por eso desaparecen los vasos. Pero de pronto pueden ocasionalmente encontrar algunos. Entonces, ya vean, este es otro esquema, mostrando básicamente lo mismo. Pero ahora vamos a hablar otros detallitos ultraestructurales. El diámetro de los conductos de Haber varía entre 20 a 100 nanomicras. Los haces de fibra colágena son paralelas entre sí dentro de la laminilla, pero están orientadas en sentido casi perpendicular con las laminillas adyacentes. Por aquí vamos a mirar un esquema ahorita de esa disposición. Entonces aquí tenemos los conductos, aquí tenemos las fibras colágenas, de aquí tenemos las laminillas. Entonces, en estas se relacionan las fibras colágenas. Y aquí podemos ver el periostio, que tiene algo muy importante, que es la presencia de unas fibras muy resistentes, que son las fibras de Charpey. Las fibras de Charpey son las que fijan el periostio al hueso y son muy, muy resistentes. Yo tengo la experiencia de cuando me estaba especializando y me llamó mucho la atención que por ahí un domingo como a las 5:30 de la mañana llegaron con un motociclista que había tenido un accidente. Y resulta que en el accidente se le fracturó el fémur
y salió prácticamente casi todo el fémur sin articulaciones por la piel y lo llevaban en una bolsa plástica con agua. Y cuando vimos eso, desafortunadamente no tenía cámara a la mano, todo el hueso lleno de huequitos. Pues el periósteo se quedó dentro del muslo y salió el hueso pelado y se desprendieron los fragmentos de hueso donde estaban fijadas las fibras de Charpey. Entonces había el hueso lleno de huequitos por donde se desprendieron las fibras. O sea que las fibras de Charpey son muy resistentes. Y aquí, pues lo que hemos venido viendo, el osteocito con sus comunicaciones con los vecinos, los conductos de Haber, los conductos de Wolman, y aquí tenemos ya el hueso. Vamos a hablar del desarrollo más adelante del hueso ya de una manera precisa. Seguimos observando acá lo mismo. Los osteocitos, vean aquí, este sí tiene vasitos sanguíneos. ¿Se imaginan? Y aquí estamos viendo otro hueso, este también fue de la misma señora de la fractura. Y tenemos osteoblastos y aquí tenemos médula ósea. Y acá volvemos a ver trabéculas y de una persona adulta mayor donde la médula ósea está siendo reemplazada por adipocitos. Son adipocitos. Que hay piel, este es de una falange de un dedo. Vemos la piel, vemos el hueso de la falange y vemos acá ya la médula ósea reemplazada por tejido adiposo, que eso se va dando con el paso de la vida, se va dando ese cambio. En cambio aquí vemos una médula ósea de una persona joven, donde está muy activa y con gran celularidad. Y aquí vemos otro donde tenemos vasos sanguíneos dentro de la médula ósea que ayudan a nutrir las trabéculas del hueso esponjoso. También podemos ver algunos vasos. Y aquí vemos un corte de un hueso lijado. Ese ejercicio lo hacíamos, pero ¿ustedes cuántos son? 42. ¿Y cómo tienen divididos los laboratorios para cuántas reuniones, no? Bueno, yo creo que lo hacemos virtual y yo les muestro todo eso porque ahí tengo las imágenes. Entonces vemos aquí cómo se alcanzan a observar, digamos, las capas del hueso en un corte longitudinal, en un hueso lijado. Aquí tenemos otro hueso lijado donde sí vemos, este es ya con lija, que consiguen un hueso y lo lijan y entonces le hacen esto. Entonces aquí vemos los vasos sanguíneos, vean, por lo que preguntaban. Ahí pueden observarlos, pero el hueso lijado. Y aquí tenemos el hueso que aquí veíamos vasos sanguíneos, pero la situación es por el proceso que se le hace al hueso. Entonces ya vemos conductos de Haber, de Wolman, aquí tenemos uno de Haber que ya habíamos observado. Aquí tenemos las trabéculas, son de los huesos que vamos a ver en el laboratorio. Y también estamos observando la misma situación en los huesos. En esta zona también. Y aquí vemos el periósteo. Esta imagen nos está mostrando el periósteo en este lugar. Y aquí vemos estas hendiduras. Yo tuve la suerte, y ustedes tienen la suerte porque lo van a ver, de hace ya que como 4 años, al dueño de este hueso le dieron un disparo, le fracturaron el fémur, y quién sabe qué líos tendría, pero no consultó, no hizo ningún tipo de procedimiento, se fue para donde un sobandero, y hizo una gangrena y terminó amputado. Entonces yo tengo por aquí el hueso y por ahí tengo algunas imágenes donde el hueso tiene pólvora del disparo. Vea, aquí se ven las manchas de pólvora. Pero sigamos con el periósteo. Entonces, el periósteo, vea, entra aquí, vea, va entrando. La fibra del periósteo entra de esta manera. Y al entrar de esta manera, pues se agarran firmemente al hueso. Por eso es difícil desprenderle el periósteo a un hueso. Aquí lo podemos ver mejor. Aquí lo vemos. Aquí vemos, vean aquí en 40X,
cómo está el periósteo entrando. Entonces, claro, si se desprende, pues arranca este pedazo de hueso. Entonces, por eso fue los huequitos que yo le decía que observé en ese paciente. Bueno, entonces la formación del hueso. ¿Cómo se forma el hueso? Osificación intramembranosa. O sea, originada por periósteo y endostio. Osificación endocondral. Entonces, ¿cómo será endocondral? Doctor, qué pena, ¿me puedo volver a repetir la intramembranosa? Sí, señor. La intramembranosa es la osificación que se genera del periósteo y del endostio. Entonces, así como en el cartílago aparecían condroblastos, en esto aparecen osteoblastos, que generan el hueso y el hueso entonces va aumentando su grosor, sobre todo en el hueso compacto. El hueso tiene mecanismos de calcificación, toda la bioquímica de la calcificación, que de pronto, si no la han visto, la verán ahora en el semestre, cómo el calcio va a entrar a formar parte del hueso. El hueso tiene crecimiento y remodelado. Y algo muy interesante, ¿quiénes participan en el remodelado? Los osteoclastos. ¿Ustedes han oído hablar del callo óseo? ¿Qué es el callo óseo? Es lo que se produce después de las fracturas, doctor. Sí, aquí nos dijeron lo que se presenta como proceso de cicatrización en las fracturas. Entonces, por ejemplo, se fracturó el fémur, la médula ósea queda cerrada, el hueso queda deformado, se ve como grueso ahí, pero el hueso vuelve a recanalizar su médula ósea. ¿Y quiénes son los que ayudan? Los osteoclastos. Ayudan a remodelarlo los osteoclastos. Si a una persona se le fractura la nariz y le hacen la cirugía, le corrigen el tabique, van a observar que más o menos a las 2 semanas o 3 se ve grueso ese tabique. También tiene callo óseo. Y más o menos a los 3, 4, 5 meses ya está planito. Por el proceso de remodelado. Entonces vean lo importante. El hueso pues va a mantener su reorganización interna. Él vive movilizando calcio a través de los osteocitos. Entonces va a ser una remodelación interna. Y puede haber la reparación que ya dijimos, el callo óseo, y formación ectópica de hueso. Entonces, después iremos a ver, por ejemplo, la miositis osificante. Y nos vamos a dar cuenta que después de un proceso inflamatorio en un hueso, en un músculo, perdón, puede aparecer hueso. Ya lo veremos en la parte patológica. Aquí vemos el cartílago, cómo se observa en el recién nacido. Luego venimos hacia acá y aquí vemos el cartílago de una falange, ya de un niño, pues más o menos de un mes de edad, y aquí vemos cómo empieza a formarse el hueso dentro del cartílago. Esta es osificación endocondral. Y si uno va mirando la evolución, vamos observando la aparición de las trabéculas y la presencia de la médula ósea. Vemos cómo se va presentando la médula ósea en ese lugar. Y ahora, ¿cómo crecen los huesos largos? ¿Cómo se llama el cartílago de crecimiento de los huesos largos? ¿El disco qué? Epifisiario, exactamente. Entonces, vamos a mirar aquí un detalle interesante. Y aquí vemos en esta imagen el hueso completamente, imaginémonos que es el fémur de un niño. O sí, el fémur. Entonces, ¿qué ocurre? Puede empezar a darse la osificación en la parte media. Todo es cartílago, pero empieza a osificarse en la parte media. Luego se va a dar la aparición de la médula ósea. Y aquí entra la circulación que va hacia la médula ósea para nutrir toda esta zona. Y puede generar vasos que van hacia el hueso compacto.
porque el periósteo puede generar también vasos hacia el hueso compacto. Y aquí vemos ya la parte media completamente calcificada y osificada. ¿Qué va a ocurrir posteriormente? Se prolifera todo, digamos, toda la circulación y se aumenta el espacio de la médula ósea. Luego va a ocurrir algo interesante. Aparecen vasos en el extremo proximal del hueso. Se vasculariza. Se va vascularizando en ese lugar y luego de vascularizado también hace médula ósea. Ha hecho médula ósea hasta acá, ya bastante desarrollada, y luego ya va tomando la forma de lo que es la articulación proximal. Y entre las dos zonas que están osificadas queda esta bandita, que es el cartílago de crecimiento del hueso. Ahí lo vemos en esa ubicación. Y si nos vamos para abajo ocurre lo mismo. Sin embargo, abajo puede desaparecer más rápido ese cartílago. Pero aquí lo tenemos, en el mismo proceso. Y aquí, esta parte del cartílago que queda arriba queda como cartílago articular. Este cartílago que tendrá continuidad con el periósteo, ¿tendrá pericondrio? No tiene pericondrio, ya saben por qué. Aquí lo vemos sin pericondrio, vemos los vasos cómo están desarrollados y este disco de crecimiento. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando hay fracturas de húmero, fracturas de fémur, fracturas de tibia, en personas que están en crecimiento, que no se vaya a perder este cartílago. Porque si se pierde el cartílago, el hueso deja de crecer y le va a quedar la extremidad más corta. Entonces aquí vemos el desarrollo y cómo evolucionó. Y luego ya después de los 18 o 20 años encontramos que desaparece el cartílago. No quedan sino los cartílagos articulares en todo el desarrollo. Ese es, digamos, el proceso de osificación del hueso. Y si nosotros miramos ese proceso, que está muy sensible, ese proceso nos vamos a dar cuenta de esta situación. Este es el cartílago de crecimiento. ¿Qué observan aquí? ¿Alguien me puede decir qué estoy señalando acá? No, este es cartílago. Exacto. Este es cartílago de crecimiento. Aquí están, digámoslo así, los condrocitos muy tranquilos, quieticos ahí. No tienen ningún problema. Luego vamos a observar que empiezan a multiplicarse, a proliferar. Van proliferando, entonces aumenta el número. Hay, digamos, entre comillas, una hiperplasia. Pero luego, ¿qué pasa aquí con estos condrocitos? ¿Qué ven que les está pasando? Se vuelven hipertróficos. Hacen un fenómeno de hipertrofia. Hacen un fenómeno de hipertrofia y siguen descendiendo. Ve, aumentando de tamaño. Y llegan y encuentran una zona donde hay mucho oxígeno. Entonces ya se hace el proceso de osificación y entonces ya aparecen los osteoblastos. Aparecen los osteoblastos y esto es lo que lleva al crecimiento. Aquí tenemos la imagen de una falange con ese proceso. Es una falange, aquí está el cartílago, aquí está la otra parte del cartílago. Esta falange fue producto de la amputación de un dedo supernumerario de la mano de un niño. Nos sirvió, vea, para que ustedes la vean. Entonces le hicieron la resección y aquí vemos el cartílago de crecimiento. En una falange de ese dedo. Aquí la vemos más en detalle, lo que decíamos. Empiezan a hacer hiperplasia o aumenta el número, luego la hipertrofia, vea cómo se ven más grandes aquí los condrocitos, para luego la aparición de las trabéculas.
óseas. Lo veremos en el laboratorio. Véanlo aquí. Aquí hiperplasia, aumento de número, aquí aumento de tamaño. Y en este punto donde pasa el color azul, ya la zona de osificación. Aquí lo vemos mejor. Entonces, aquí aumenta el número, aquí el tamaño y aquí empieza a osificar. Entonces, tiene varias capas. Ahí podemos observar, ustedes pueden ir viendo las distintas zonas. ¿Cómo se llaman esas zonas? Entonces tenemos nosotros el disco de crecimiento. Tiene, entonces, este es el hueso de la articulación, digamos, el que se formó arriba. Bueno, pero lo van leyendo. Allá a la distancia lo leen, vean. Hueso, primera, hueso calcificado, arriba. Luego, vemos el cartílago de crecimiento, donde hay una zona que se llama zona de cartílago de reserva, que es el primer corchete que ven ahí. Ese es de reserva, está ahí quietico. Luego, ¿qué ocurre? Donde da la hiperplasia que yo mencionaba, segundo corchete, zona de proliferación. Aquí están proliferando. Y luego, aquí donde aumentan de tamaño, entra la zona de hipertrofia, que aumentan de tamaño. Y luego, 1, 2, 3, cuarto corchete, donde se ve el color azul, zona de cartílago calcificado. El cartílago empieza a calcificarse. Y luego, el siguiente corchete, zona de resorción, y donde aparece el color rosado, esas sí son trabéculas, es la zona donde aparece el hueso, ya hay osificación. Y aquí vemos inclusive un osteoclasto ahí, entre la parte amarilla y la parte roja. Y por aquí hay otro osteoclasto. Y ya pues aparecen los vasos sanguíneos que van a irrigar la médula ósea. Entonces, esas son las capas del cartílago de crecimiento. Son las diferentes capas que encontramos ahí. Entonces la reviso de nuevo. Cartílago calcificado, la zona de reserva, la zona de proliferación, y aquí la zona, digamos, de hipertrofia, y aquí donde ya empieza a calcificarse el cartílago, y aquí hay una zona de, digamos, casi de transición entre cartílago y hueso, donde se reabsorbe el cartílago y empiezan a aparecer los osteocitos, e inclusive tenemos un osteoclasto aquí y otro osteoclasto acá. Entonces tenemos ese sistema. Y aquí lo vemos, es lo mismo. Esta zona, ¿qué será? Esta zona que estoy señalando aquí, ¿quién me dice? Proliferación. Y aquí ya como están de gorditos estos condrocitos. Entonces ya es hipertrofia. Y aquí ya es donde pasa a calcificarse aquí donde ya está tomando como colorcitos rosados, empieza a calcificarse el hueso y empiezan a aparecer los osteoblastos. Bueno, esto ya por sistema de radio. Aquí vemos la disposición de las trabéculas, más o menos, como para revisar un poquito. Aquí vemos ¿qué conducto es? Harvers. Y este, Bolman, ahí lo pueden ver. Aquí vemos las trabéculas vean una trabécula con ¿estos que se dan? Osteoblastos. Y aquí los osteocitos, en sus lagunitas, juiciosos, pensionados, haciendo lo mínimo posible. Y aquí tenemos, vea, estos que están acá. ¿Qué son? Osteoclastos. Aquí tenemos otro osteoclasto, aquí tenemos otros osteoclastos. Y aquí, pues, proceso de remodelación del hueso, que nosotros ya hablamos de lo que es la remodelación del hueso como tal. Y aquí tenemos el cartílago de crecimiento terminando su desarrollo.
¿Y cómo quedó arriba? El cartílago del feto, ¿qué cartílago es? Hialino. Entonces, es cartílago hialino, formando la articulación. Entonces vemos diferentes imágenes del hueso, con las trabéculas, radiológicamente. Hay una correlación. Y aquí vemos el hueso macro. Aquí vemos el hueso que, digamos, con médula ósea. Aquí vemos el hueso compacto. Aquí vemos la matriz cuando se hace un proceso para poder observar las fibras colágenas del hueso. Y aquí estamos viendo las células. Entonces, hasta aquí teníamos lo de hoy de hueso. Si tienen dudas, inquietudes, ahí pueden consultarle a Ham, a Genesis, a Leeson, a Fawcett, Gardner. Hay un poco de amigos que les pueden ayudar ahí. Ross Romer. No, doctor, por mi parte todo muy claro. Bueno, con mucho gusto. Cuénteme cómo escucharon el micrófono que estamos experimentando. Muy bien, doctor. ¿Alcanzaron Sí, a ir a los compañeros? Sí, doctor. Ah, bueno, ese micrófono es chismoso, un peligro. Bueno, listos. Entonces, ahí tenemos ya organizado el proceso y yo creo que vamos a seguirlo haciendo así. Este micrófono normalmente lo utilizo para conciertos, para todo eso. ¿Ustedes saben qué programa hago yo? ¿Ah? ¿Cómo se llama el programa? A ver si ganan una bonificación. Se llama Colombia Instrumental y lo hago de 7 a 8 de la mañana. Normalmente, como les decía aquel día, yo siempre lo hago en vivo y en directo. Yo les comento cuando el avión va llegando al aeropuerto, estoy pendiente de todo eso. Pero, por ejemplo, el lunes de hoy ya me toca pregrabarlos. Levantarme a las 4 de la mañana, pregrabar y subirlo a la plataforma de la emisora. O sea que mientras yo estoy aquí en clase, el programa está rodando pregrabado. Y tengo otro programa que se llama Caduceo, los martes de 2 a 3 de la tarde. El de ayer fue sobre parto humanizado, con el doctor Richard Orozco. ¿Sí lo conocen? Eso, con él. Bueno, entonces eso es lo que teníamos para el día de hoy. Nadie se ganó la bonificación. Entonces, muchas gracias por haber estado acá. Vamos a dejar de presentar. Dejamos de presentar y vamos también a dejar de grabar. Que aquí se me perdió este. Bueno, María José. Gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, feliz día. Bueno, con mucho gusto. Bueno, adiós.